Hola, buenas noches. Bueno, son las 8 en punto. Bueno, voy a empezar mi presentación. Entonces, este artículo que les envié se llama Relaciones de equivalencia y contingencias de reforzamiento de Murray-Sidman. Mucha de la psicología que ven en la terapia de aceptación y compromiso viene que la terapia de aceptación y compromiso es una terapia de tercera generación. La mayoría de lo que está allí viene de aquí, de Murray Sigman. Murray Sigman es quien propone la equivalencia de estímulos. Yo hice una investigación que está publicada en una revista indexada importante acá en Latinoamérica, la Suma Psicológica, revista triple A en Colciencias. Tengo un artículo publicado ahí que se llama Relaciones de equivalencia con estímulos compuestos. Esto es del lenguaje, ¿vale? Entonces Murray Sidman es quien propone, gracias a un avance increíble, el hombre le enseña a leer a un niño con retraso mental grave. Eso para esa época era imposible. Estoy hablando del año 71. Este hombre investigó mucho sobre, en primera instancia, contingencias de castigo y después desarrolla la teoría de la equivalencia, de las relaciones de equivalencia y nada más y nada menos que explica la adquisición y la función del lenguaje en términos de las relaciones simétricas, transitivas y equivalentes. Eso es lo que coge Stephen Hayes y le cambia las palabras y propone la teoría del marco relacional y después propone la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, Murray Sigman para mí era, bueno, para mí, para muchos, era un genio. Este hombre hizo mucha, muy buena investigación. Todos los programas de Estados Unidos que trabajan con niños con deficiencias cognitivas están basados en Murray Sidman y en este trabajo. Entonces, en este artículo, que ojalá lo lean, por ahí me informaron, Alexandra y, bueno, me informaron que muchos de ustedes han escrito diciendo que les enviemos artículos en español. Una herramienta que tiene que tener un psicólogo es saber por lo menos leer en inglés, ¿sí? Son competencias diferentes. Hablar es una competencia muy diferente a leer. Leer es más básico, es más fácil, sobre todo leer la terminología técnica. Es muy fácil leerla. Bien, entonces, ya dejándonos de tanto carretazo, ¿qué es una contingencia de reforzamiento? Una contingencia de reforzamiento es esto, esto. Entonces, la respuesta es el comportamiento y en un análisis funcional, que es esto es un análisis funcional. Ya vamos a ver estos ejemplos. Cuando uno le manda a hacer a un paciente ansioso o a un paciente con depresión, o bueno, esto aplica pues para todo, un autorregistro, esto es lo que le explica uno al paciente que haga. Entonces, en la conducta, tú vas a poner comportamientos. Ah, por favor, apaguen sus cámaras. Estoy aquí apagando algunas cámaras que me están haciendo mucho ruido visual. Entonces, comportamientos, ¿sí? Acciones, pensamientos, emociones y reacciones fisiológicas. Entonces uno le muestra esto, se lo puede presentar en un papelito cuando le deja la tarea a un paciente y le explica esto, ¿no? Entonces, mm, en la respuesta aquí, en este canal,
está la conducta. Y la conducta se da en términos de lo que les acabo de decir. Acciones, pensamientos y reacciones fisiológicas y obviamente emociones y sentimientos, esos van acá, ¿no? Ese es el comportamiento. Es decir, se dice que la conducta está en función del contexto. ¿Qué es el contexto? Los eventos o estímulos discriminativos y los eventos o estímulos condicionales. ¿Sí? Estímulos discriminativos condicionales o eventos discriminativos condicionales, ¿qué es esto? ¿Vale? El contexto en psicología no es el sitio, no es un lugar físico, ¿vale? Mi mamá está haciendo, por ejemplo, contexto para mí y mi mamá no está en este estudio, ¿no? Pero estoy hablando de ella. Entonces, mi mamá, ¿sí? Sería en este momento un discriminativo condicional, ¿vale? Entonces, no confundan el ambiente o el contexto con un sitio físico. Esta pared no es ningún estímulo para mí. Por allá se sale de este estudio, a mi izquierda. Entonces, esa puerta no es ningún estímulo o no es ningún evento que yo tenga que discriminar a través del cual me comporte. ¿Sí? Por eso les digo que la conducta esta columna está en función del contexto, ¿vale? Entonces, ¿qué es el contexto? Los estímulos discriminativos o los estímulos proximales, algunos los llaman también. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es un cambio energético percibido por los órganos de los sentidos. Si quieren, pónganme atención y dejen los apuntes para cuando vean la grabación, porque este es un tema bien complejo, bien complicado. No, no complejo, complicado. Lo, hay un epistemólogo durísimo que se llama Jack Maar, que me encanta. Obviamente un epistemólogo, un investigador, un psicólogo súper importante, que habla acerca de la complejidad de la conducta. Cuando nosotros decimos que la conducta es compleja, no se refiere a que sea complicada de entender. Complejo y complicado no son sinónimos. Lo complejo significa que con la teoría y la tecnología actual no la podemos entender en su totalidad, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que, hagan de cuenta que esta es la conducta total, ¿vale? Esta es la conducta total. Con la teoría y la tecnología actual hemos entendido esta pequeña parte, ¿vale? Entonces, en el futuro, con más tecnología y con más teoría, podríamos comprender esta parte que nos falta. ¿Listo? Eh, a eso se refiere Jack Maar cuando habla de la complejidad. Algo complicado de entender es algo difícil, ¿no? Entonces, esto es un poquito complicado de entender. Entonces, lo que les decía, un estímulo es un cambio energético percibido por los órganos de los sentidos. Si yo no lo puedo percibir, no es un estímulo para mí. Ahora, la puerta en este momento no es ningún estímulo para mí, pero si la puerta cambia su estado energético y se abre, entonces yo voy a virar hacia la puerta y en ese momento sí me comporto respecto de lo que está pasando allá, ¿no? Entonces eso es un estímulo. Ahora, los estímulos discriminativos son los estímulos más proximales, los más próximos a mí. Esos sí los pueden relacionar con lo que yo tengo más cercano, ¿vale? Am, entonces, la diferencia con los estímulos condicionales es que no están
en el ambiente, no están cerca a mí. Los estímulos o eventos discriminativos condicionales sí son la condición para. Entonces, la relación entre discriminativo y discriminativo condicional, ¿sí? Hace que haya una relación entre este contexto y la conducta, ¿vale? Los estímulos condicionales, como les digo, no están presentes en este ambiente, pero informan a la conducta, ¿sí? Cómo se debe presentar, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, un niño que está en el centro comercial con papá y mamá. Entonces el niño pide un helado. Sabe que el papá le da el helado, pero sabe que la mamá nunca le compra el helado. Entonces, si ese niño está con papá y mamá, va a pedir el helado enfrente del estímulo discriminativo, que es la mamá, pero con su estímulo condicional, que es el papá. Entonces, ahí es la relación entre esos dos estímulos o eventos o personas hace que el niño tenga una respuesta específica. ¿Sí? Papá, cómprame el helado. ¿Listo? Entonces ahí hay una condición para que el niño emita esa conducta verbal, papá, cómprame el helado. Por el contrario, si el niño va solo con la mamá, entonces no va a pedir ningún helado, porque las anteriores veces que lo ha pedido no ha tenido un reforzador, que es el helado, ¿vale? O lo que les decía ahorita, para ejemplificar todo esto, yo estaba hablando de mi mamá. Mi mamá no está en este momento presente, pero la traigo a colación para dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, mi conducta verbal en este momento. Mi conducta es, pues, la conducta verbal, ¿sí? Que en este caso se llamaría tactos. Las operantes verbales, ¿sí? Tactos, mandos, intraverbales, etcétera, ¿sí? En este momento yo estoy emitiendo puros tactos ante un estímulo discriminativo. Ustedes son mi estímulo discriminativo. Están próximos en la pantalla de mi computador, me están escuchando, estoy interactuando aquí con el chat, etcétera. Entonces ustedes son mi estímulo discriminativo. Mi estímulo discriminativo condicional o los eventos condicionales es todo, es lo que está en la historia. Es todo lo que yo aprendí los 20 años que tengo aprendiendo de teorías psicológicas, atendiendo pacientes, ¿sí? Llevando la teoría a la práctica, etcétera. Entonces, mi conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, les estaba hablando de los mandos, los tactos, y eso fue algo que yo estudié hace como 25 años. Eh, son un estímulo o un evento condicional que me está llevando a hablar y a comportarme de cierta manera, ¿sí? Entonces, fíjense, la conducta no se da en el vacío, la conducta siempre se da en un contexto, ¿sí? En función de ese contexto. Si ustedes no están conectados y yo estoy aquí hablando, emitiendo esta conducta, pues yo soy esquizofrénico. Entonces, muy bien. Ese es el contexto, ¿vale? La conducta. Entonces, cuando el contexto me informa, cuando los estímulos discriminativos y condicionales me informan cómo comportarme, entonces de la relación y de esa conducta viene otra variable, que son los reforzadores o los eventos aversivos. ¿Listo? Entonces hablamos de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo.
Y eso es una contingencia. Toda conducta que se refuerza se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Si mi hija hace pataleta y yo voy y acudo en su pataleta y le doy siempre el helado, pues le estoy manteniendo. Sí, el helado es el reforzador que está manteniendo su pataleta. ¿Listo? Y todo lo que se castigue tiende a disminuir momentáneamente. Por eso traigo a Murray Sidman porque fue quien más trabajó en castigo. ¿Qué decía Murray Sidman? El castigo no desaparece la conducta porque eso es otro fenómeno completamente diferente que se llama extinción. Y para que una respuesta, para que un comportamiento se extinga, desaparezca, tiene que desaparecer en ausencia de las consecuencias. O sea, no puede tener ni un castigo ni un reforzador, ¿vale? Cuando una conducta se queda sin consecuencias reforzantes o aversivas, se extingue, se desaparece, ¿vale? Pero la conducta que se castiga sí baja su probabilidad, ¿sí? Pero reaparece con más fuerza y reaparece con ira, con frustración. Sí, recordemos que las bases emocionales de la frustración son ira y ansiedad. ¿Listo? Entonces, cuando se castiga a una persona, la, la persona se frustra y la conducta no se desaparece. Por eso cuando yo hablo cuando yo estoy trabajando con niños, pues yo trabajo más que todo con los papás. Lo primero que le digo a los padres es, no castigue las bajas calificaciones de sus hijos. No lo castigue, no le quite el televisor, el Xbox, si es que todavía existe. El Atari, ese ya no existe. Eh, no le ponga atención a las bajas calificaciones, a las malas notas. En vez de eso, cuando su hijo traiga una buena calificación, vaya y premielo, refuércelo, ¿no? Y no tiene que ser con cosas, ¿sí? Los reforzadores funcionan mejor cuando son reforzadores naturales. Es decir, hijo, qué inteligente, felicitaciones, y yo abrazo a mi hijo. Eso es un fuerte reforzador. Si yo sabía que tú podías, ¿sí? Si te esforzabas, yo sabía que tú podías, ¿sí? Si ves que sí, sí puedes y eres inteligente. Entonces eso es muchísimo mejor reforzador ¿sí? Que otro tipo de reforzadores como un celular o, bueno, en fin. Entonces, solamente quédense con lo que se refuerza, se mantiene y lo que se castiga no se extingue. Frustra al organismo. ¿Listo? Entonces, esto es una contingencia de reforzamiento con tal de que, ¿qué es una contingencia? Una contingencia es una relación de dependencia funcional entre variables. Cuando Skinner propone la contingencia de reforzamiento, la propone desde la física. Cuando Murray Silman propone la equivalencia de estímulos para explicar el origen y la función del lenguaje, lo propone desde la matemática. Recuerden relaciones de simetría A igual a A, relaciones transitivas A igual a B y relaciones equivalentes A igual a B, B igual a C con tal de que C es igual a A. Es pura matemática. Y así se explica el origen y la función del lenguaje. Entonces, eso lo hace Murray Sidman y Skinner lo hace desde la física. Para, para la física, las relaciones funcionales tienen más potencia explicativa que las relaciones causales, aunque las relaciones causales son muy importantes. Todo el condicionamiento clásico, estímulo incondicionado causa una respuesta incondicionada, a lo cual se empareja un estímulo condicionado, el cual causa una respuesta condicionada. Eso
Eso es una explicación científica causal. Entonces, Skinner va a un nivel más allá eh, y mm, incluye una explicación funcional a la conducta. Entonces, para la física, una, una explicación funcional incluye variables. La diferencia es que el estímulo incondicionado causa invariablemente la respuesta incondicionada. ¿Sí? La diferencia acá con esto es que el contexto, que es función de la conducta, no causa sí o sí la respuesta, ¿no? Tiene una relación funcional. Entonces, en esta contingencia, la conducta es una variable dependiente, depende de los cambios que se den en el contexto. Por eso les decía, si ahorita la puerta se abre abruptamente, ¿sí? O mi esposa comienza a gritar que le pasó algo a mi bebé, entonces yo voy a cambiar mi conducta. El contexto cambió y yo cambio mi conducta. Yo salgo corriendo y me voy, ¿no? Lo que pasó ahorita, se fue momentáneamente internet y volvió, me desconecté, nos volvimos a conectar y ahí se cambia la conducta. ¿Listo? Entonces, la variable dependiente es la conducta, depende de los cambios que se presenten en la variable independiente. Por eso el contexto es independiente, es todo independiente de él no le pide permiso a nadie. Entonces, como es independiente y hace lo que le da la gana, entonces puede cambiar, ¿sí? Cambia. Pero lo que les decía, no determina la conducta, está en función, pero no la determina. El niño puede ir con el papá solos en el centro comercial y puede que no pida el helado. Y eso depende de un montón de cosas del niño. ¿Mm? Entonces, no por el hecho de que esté solo con el papá, eso determine que el niño pida el helado, tenga una conducta específica. Entonces, hay que saber muy bien cómo están correlacionadas estas variables. Y el reforzador, las consecuencias, son, bueno, esto ya es más complicado. Lo que pasa es que esto es una explicación espiralada. Entonces, en ese sentido, cuando la persona emite un comportamiento, ese comportamiento se vuelve variable independiente para el contexto y el contexto vuelve a cambiar. O sea, que tenemos una variable independiente que es la conducta, una variable dependiente que es la conducta, una variable independiente que es el contexto, ¿sí? Y otra variable independiente que son las consecuencias. ¿Listo? Entonces miremos eso aquí, eh, aquí en este análisis funcional. Esto es un autorregistro. Este autorregistro nunca les va a pasar en la vida. Este autorregistro un paciente no se los va a dar así, ¿sí? Eh, eh, entonces, uno le explica a la persona cómo hacer este autorregistro. No esperen que se los haga de esta forma que digamos que es un autorregistro más o menos bien hecho. ¿Listo? No, él les va a contar una historia. En todos esos cuadros, él les va a contar una historia. Su consultante va a escribir y va a escribir y va a escribir. Entonces uno coge eso que la persona escribe de lo que nos alcanzó a entender, ¿sí? Y lo organiza, lo organiza. Entonces fijémonos. Lo primero que uno le explica a la persona en la primera consulta, al final, ¿sí? Recordemos que en una consulta psicológica, pues primero está el encuadre, yo me presento con el paciente,
y esa presentación tiene todo un protocolo, incluyendo que nos haya enviado el cuestionario de datos personales que les enviaron al WhatsApp, incluyendo la firma del consentimiento informado, cómo se presenta el paciente, ¿sí? Hay todo un protocolo de cómo uno se presenta ante el paciente. ¿M? La confidencialidad, los principios de veracidad, bueno, en fin. Después viene el análisis del motivo de consulta. Después del análisis del motivo de consulta viene el análisis de las áreas de ajuste. Después uno se va a la historia emocional. Y por último, en la primera consulta, uno pregunta los objetivos terapéuticos, cuáles son tus metas, qué es lo que quieres lograr, ponme tareas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres sacar de este proceso? ¿No? El paciente le explica a uno esas metas terapéuticas y por último uno deja la primera tarea que es este autorregistro, cuando en la primera sesión identificó que se puede hacer una serie temporal. O sea, identificó problemas de ansiedad o depresión, ¿sí? Que se puedan cuantificar. Entonces, uno tiene esta fichita, obviamente en blanco, ¿sí? Y le dice al paciente, aquí me vas a describir tu conducta, ¿vale? Eh, entonces, fíjense. Tu conducta cuando la describas aquí, que lo puedes hacer por la noche cuando llegues a la casa, o si puedes meter esto en tu celular, me ha funcionado también bastante bien que mis pacientes me hagan autorregistros en su celular y me los envíen directamente. Entonces, si no puedes, ¿sí? Que esto es una tarea engorrosa, entonces al final del día, todas las noches, haces este autorregistro. Entonces, lo primero que anotas es la variable dependiente. Bueno, pues obviamente uno no le explica que es una contingencia de reforzamiento. Uno le dice, aquí me vas a anotar todos tus comportamientos, es decir, todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus emociones y sentimientos, lo que sentiste, un, 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 un consultante no discrimina entre emociones primarias, secundarias y sentimientos y no lo tiene que hacer. Entonces uno simplemente le dice todo lo que sentiste y cuáles fueron las reacciones fisiológicas que sentiste. Entonces aquí me vas a anotar todo eso. Aquí me vas a anotar qué estaba pasando, ¿sí? ¿Qué estaba pasando para que sintieras todo eso? ¿Qué personas significativas estaban presentes? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron esas personas significativas en ese momento? Me vas a poner la fecha y la hora en que ocurre. Y cuando ya tenemos aquí como la descripción de lo que pasó y la descripción de lo que hiciste, ¿qué pasó después? ¿Sí? Después de que tú te comportaste de esta forma, ¿qué pasó después? ¿Se fueron esas personas? ¿Te maltrataron? ¿Te consintieron? ¿Te validaron? ¿Qué pasó después? Eh, ¿Qué sentiste después? ¿Qué hiciste después de que pasó todo esto? Fíjense que ni siquiera me acabo de demorar 5 minutos explicándole esta tarea, ¿vale? No le tenemos que hacer, yo, si algo con lo que no estoy de acuerdo es con esas sesiones psicoeducativas, ¿no? En donde el psicólogo se cree el profesor del, del consultante y le da toda una clase de teoría de psicología que no va a entender, ¿no? Que no va a entender y que no va a aplicar y que no le va a servir. Entonces listo. Y aquí el nivel de ansiedad. Entonces, para sacar el nivel de ansiedad, entonces vamos a puntuar de 0 a 10. Y uno le dice al paciente, ¿cuándo fue el pico máximo en tu vida que te ha dado una ansiedad durísima? Sí, puede ser un ataque de pánico.
Entonces, no, sí, a mí me dio un ataque de pánico y sentí una ansiedad terrible el día tal cuando me pasó esto y esto y esto. Listo. Situaciones parecidas a esas, cuando te vuelva a dar un ataque de ansiedad de ese calibre, de ese nivel, lo vas a puntuar 10, ¿sí? Situaciones manejables que sientas ansiedad, ¿sí? Que sientas bastante ansiedad, pero que se pueda manejar, ¿sí? Entonces las vas a puntuar 5. Todo lo que sea incómodo, ¿sí? De ahí para abajo, lo puedes puntar hasta 0 cuando, siendo 0 placentero, ¿sí? Cuando sientas placer, cuando estés muy bien, ¿sí? 0, 1, 2. Y vas a puntuar 8, entonces eso se puntúa desde los ejemplos que nos dé el paciente. O una vez me pasó esto y esto y esto, y eso podría ser un 8. Listo, entonces vas a puntuar 8 en situaciones parecidas a esas. ¿Listo? Entonces, listo. Explicado esto, la persona se va con la hojita para la casa y cada vez, esto obviamente se tiene que puntuar por día, ¿sí? Esto es de todos los días. Todos los días tienes que hacer este autorregistro durante 2 semanas. La línea de base mínima es 2 semanas. Eh, entonces, fijémonos. El paciente llega con un montón de cosas, ¿sí? Y entonces uno organiza. En conducta, la variable dependiente, por ejemplo, sudoración, temblores, dificultad para hablar, lo que hizo aquí el paciente, ta, ta, ta. En el contexto, entonces, por ejemplo, sudoración, temblores y dificultad para hablar. ¿En qué contexto? En una presentación oral en la universidad. Entonces nos contó que recibió apoyo de sus compañeros. Entonces eso ya sabemos que es un reforzamiento positivo. Y aquí estuvo en 8. ¿Listo? Ese día estuvo en 8. Al siguiente día, no, sentí palpitaciones, mareo, pensamientos de fracaso, etcétera. ¿Por qué? Por un examen escrito. Eh, Evité algunas preguntas difíciles, entonces ya sabemos que eso es un reforzamiento negativo. Y estuvo ese día en 7. Entonces, uno organiza esto según lo que le dio el paciente, porque como les acabo de decir, no va a presentar la tarea bien hecha porque no va a entender que es una contingencia de reforzamiento y no vale explicárselo. No tiene ningún beneficio ni nada. Entonces uno organiza esto y listo. ¿Qué es lo importante de este autorregistro y de los heterorregistros? Recordemos que en todo proceso, ¿sí? Todo proceso requiere que uno haga entrevistas, o por lo menos una entrevista con una persona significativa para el paciente. Entonces, podemos entrevistar a la pareja, a la mamá, al papá, al amigo, al hermano, a lo que sea, pero que sea significativo y que esté presente en la vida del paciente, ¿sí? Para corroborar esta información. Entonces, uno le explica exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, a la pareja o a la mamá, mire la conducta mire la conducta de su hijo, mire la conducta de su pareja y escríbame esto, y eso es lo que se llama un heterorregistro. Todo proceso psicoterapéutico debe ir acompañado de una entrevista con alguien significativo. Entonces, listo. Cuando organizamos esto, acá lo importante va a ser tener la línea base. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Listo? Entonces, fíjense. Uno coge esto y lo pone en la serie temporal y esto es una serie temporal, ¿vale? Esta es la ansiedad de las primeras 2 semanas. Si empezamos, por ejemplo, el 25 de julio, vamos a ir esas 2 semanas todos los días hasta el 7 de agosto. Y aquí están los 14 días, incluyendo obviamente sábados y domingos. Aquí tenemos una línea de base de la ansiedad. Entonces, cogemos estas puntuaciones que nos dio el paciente, ¿sí? 8, 7, 6, 9, ¿sí? Esto va de 0 a 10, como ya les dije. Estas puntuaciones las ponemos aquí
en nuestra gráfica. Y esa gráfica, esto lo saca Excel, ¿sí? Nos da una panorámica de la ansiedad del paciente y esto es lo que le presentamos al paciente cuando acaban esas 2 semanas de autoobservación. ¿Listo? Recordemos que a las 2 semanas, pues, tenemos 2 consultas con el paciente. ¿Listo? Entonces, esto se le presenta a la tercera consulta porque la tarea queda hecha a la segunda consulta. Nos vemos con los pacientes una vez por semana, máximo una vez cada 15 días. Si no, ese proceso terapéutico se desordena, no avanza, ¿vale? Entonces, por eso nos vemos con nuestros pacientes una vez por semana. Entonces, en la segunda semana ya tenemos esto y esto es lo que le presentamos al paciente y el paciente va a decir, oh, sí, mi ansiedad está alta, ¿vale? Y empezamos el tratamiento. Entonces, durante el tratamiento, durante las 2 siguientes semanas, se tiene que seguir con la autoobservación, ¿sí? Y uno puede hacer análisis funcionales en consulta. Siempre, siempre está haciendo análisis funcionales en consulta. Eh, esta semana tuve una crisis de ansiedad, un ataque de pánico. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones se te dispararon? ¿Qué sentimientos sentiste? ¿Empezaste a sudar? Etcétera, etcétera. ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba pasando para que te diera el ataque de pánico? ¿Mm? Listo, te calmaste del ataque de pánico. ¿Qué pasó después? Uno le dice al paciente, descríbeme la situación como si fuéramos en una cámara lenta. Entonces, en esa cámara lenta, descríbeme cómo te empieza el ataque de pánico. Lo primero que me da es sudoración, pienso que me voy a morir, no llegó alguien que estaba esperando, ¿sí? ¿Sí? Entonces uno todo el tiempo está haciendo análisis funcionales. ¿En cuánto estuvo, en cuánto calificas ese ataque de ansiedad? No, en 8, no, en 7, ¿sí? Entonces, uno empieza el tratamiento, ¿vale? Y cuando el paciente se ve así y a raíz del tratamiento comienza a ver sus mejorías y ya uno le puede presentar una línea de base en donde la ansiedad comienza a bajar y a ceder, el solo hecho de que el paciente vea este gráfico se va a comprometer porque no va a perder todo lo que ya se ha esforzado en pasar su depresión, en pasar su ansiedad, en pasar su problemática. Entonces esto le pone una meta y esto nos da un registro del avance y las recaídas, ¿sí? Un, un registro objetivo de cómo va el paciente. Y esto es súper importante porque esta objetividad el paciente no la siente, no la siente. Y esto se ha comprobado durante años y años de experiencia psicoterapéutica, ¿sí? Procesos que no tienen series temporales y que el paciente no pueda ver eso en esta gráfica, el paciente va a tener muy buenos avances y no los va a percibir. No, yo sigo lo mismo. Y uno, no, pero mira los avances que hemos tenido. No, yo siento que sigo lo mismo. Entonces aquí uno tiene la evidencia, ¿vale? Eh, si no mejora, ¿cuál sería su remisión si se trata de una ansiedad profunda? Ah, Miglenia hace una pregunta bastante importante, Miglenia. ¿Qué pasa si un paciente no mejora? Recordemos que según la APA, ¿sí? La APA es la que nos dice eh, qué hacer en nuestra profesión. Eh, ahorita les voy a mostrar la división 12 de la APA cuando comencemos a hablar aquí de psicoterapia, de terapia basada en procesos.
Un proceso psicoterapéutico se tiene que demorar 6 meses, 6 meses. Más allá de 6 meses, ya es un poco imprudente seguir el proceso terapéutico. Ahora, esto no aplica para trastorno límite de la personalidad. Ustedes saben que el trastorno límite, pues para metaforizarlo se llama límite porque ya la persona está a un paso de pasar a una esquizofrenia, sí, a una psicosis, ya a cosas psiquiátricas, ¿no? Entonces, el trastorno límite es de los más tenaces de tratar. Las personas en un trastorno límite tienen todas las necesidades relacionales insatisfechas con todas las personas. Hay mucho intento de suicidio. Entonces, para el trastorno límite, que ahorita vamos a presentar un caso de un trastorno límite real y cómo avanzó ese caso. Entonces, esa terapia se puede demorar hasta un año, incluso más de un año, con el mismo grupo terapéutico, que es lo que se llama la terapia dialéctica, la terapia dialéctica conductual para trastorno límite de la personalidad. Incluye la familia, incluye los amigos y incluye terapia grupal. Es una terapia muy robusta, ¿no? Pero generalmente, para cosas que no sean trastorno límite de la personalidad, un buen proceso psicoterapéutico, uno lo puede terminar en 6 meses y después de los 6 meses ya se hacen seguimientos. El primer seguimiento es al mes, el segundo a los 3 meses, el tercer seguimiento es a los 6 meses y así, ¿no? Entonces, si ustedes pasaron 6 meses con su paciente y no tiene ningún avance, sí o sí lo que nos dice nuestra ética, la APA, es que lo tienen que remitir, ¿sí? Eh, y uno remite al paciente con otro psicoterapeuta. Bueno, en fin, bueno, en fin. Entonces, revisen el tema de análisis funcional, revisen el artículo que les envié para que discriminen bien qué es un refuerzo negativo, qué es un refuerzo positivo y para que entiendan bien cómo hacer un análisis funcional y presentarles unas series temporales a sus pacientes, ¿vale? Entonces, eso por este lado.